¿Existe una fórmula que explica cómo tener resultados en la vida? Y no resultados circunstanciales, no. Resultados consistentes, constantes y tangibles. Yo creo que sí. Verás. Pero antes, déjame que te cuente una historia de mi adolescencia que me marcó para siempre. Te puede parecer raro, pero yo disfrutaba las clases de física. No es que fuera muy brillante, pero las disfrutaba. Tal vez el profesor, que era genio y figura, con su pasión por la física logró contagiarme de la misma pasión, pero sin su genialidad, desafortunadamente. El caso es que un día, entusiasmado, nos explicaba el propósito de la física y mencionó algo que me pareció de lo más extraordinario. No sé si lo entendí bien y de antemano pido una disculpa a los físicos expertos que pueden seguramente estar leyendo estas páginas, pero lo que yo entendí fue que el propósito de la física era entender el universo y la naturaleza y todos sus componentes. La idea era lograr una fórmula que uniese las cuatro fuerzas de la naturaleza en una misma y única expresión. Tarea, según recuerdo de aquel momento, propia de alguien que de lograrlo resultaría aptísimo para recibir el premio Nobel. Pues bien, desde entonces, cuando escucho la expresión de campo unificado o fórmula unificada, me salta un resorte en el cerebro y dejo de prestar atención a todo lo demás para concentrarme en aquello que es sinfonía para mis oídos. Ejemplo lo tenemos además de en física, en PNL, en educación, etcétera. Y los quiero compartir contigo. Hace algunos menos años que esto que te cuento de la física, que debió de pasar por 1980, escuché a Tony Robbins comentar en un seminario acerca del ciclo del éxito. Se trataba de una secuencia de eventos relacionados entre sí y que demostraban finalmente cuál era la razón o explicación de los resultados que las personas tienen en la vida. Puedes ver la gráfica en la pantalla ahora mismo mientras te la cuento. Si ves la gráfica que tiene cuatro cuadrantes, te darás cuenta que tiene un cuadrante que dice potencial y que se refiere a lo que potencialmente yo puedo hacer o una persona puede hacer. Digamos, un objeto, digamos, ¿cuál es el potencial de velocidad de un Ferrari Testarossa, por ejemplo? Pues a lo mejor me dices, no, el potencial de un Ferrari Testarossa es llegar a correr a 300 kilómetros por hora. Digo, eventualmente jamás lo vamos a usar a esa velocidad, por lo menos en España, pero ese es el potencial del Ferrari. El siguiente cuadrante de la gráfica es lo que se llaman acciones. Evidentemente, las acciones corresponden con el potencial. Es decir, si mi potencial son 300 kilómetros por hora, no puedo pretender ir a 500. ¿Por qué? Porque 500 excede del potencial. ¿Puedo ir a 20? Sí, puedo ir a 20 porque está dentro del potencial. El siguiente cuadrante de la gráfica, si ves, es el inferior que dice resultados. Porque en una relación causa-efecto, lo que yo obtengo es un resultado de las acciones que yo utilizo. Y finalmente esos resultados lo que hacen es que confirman las creencias que yo tengo acerca de mi potencial. Porque en el caso de los seres humanos, el potencial es el que es, pero es desconocido. Por lo tanto, yo opero, actúo en función del potencial que yo creo que tengo. Con frecuencia ves a personas que no se atreven a hacer cosas que creen que no pueden lograr y dejan de conseguir resultados que sí pudieran conseguir. En fin, esto es la relación de los cuatro elementos que componen la gráfica del ciclo del éxito. En el momento que nos presentaba la gráfica, Tony hizo una pregunta que a mi entender en ese momento no tuvo respuesta. Su pregunta fue, ¿por qué la mayoría de las personas que conocemos, algunas muy íntimamente, no tienen resultados que correspondan con su potencial humano? Ciertamente, la mayoría de nosotros pudiéramos lograr más, mucho más de lo que en realidad logramos. Estamos creados para la grandeza, pero condicionados para la mediocridad, expresaba Tony en otro momento del seminario. Como comentaba, a mí me pareció que la explicación del ciclo del éxito resultaba insuficiente para justificar nuestros mediocres resultados. Fundamentalmente, Tony nos llevó a la conclusión de que lo que se interponía entre nuestro inmenso potencial y unos resultados acordes con el mismo eran nuestras creencias. Si bien
sé que es cierto, me quedé con ganas de precisarlo más, cosa que en aquel momento no encontré cómo plasmar en la práctica. Años después se me ocurrió una fórmula unificada que explicaba mejor, a mi entender, qué elementos constituyen el éxito o el fracaso. Y esa fórmula es la siguiente. La fórmula, que también vas a ver en pantalla, es la siguiente. R es igual a EP menos, abro paréntesis, CP menos CNI menos CNIE menos CNET. Cierro paréntesis. Por supuesto, lo que está puesto aquí entre paréntesis no tiene ningún sentido matemático y solo lo hago para resaltar que todo esto junto se resta de EP. Y ahora veamos uno por uno cada uno de los elementos de la fórmula. R, resultados. Buenos o malos, siempre son resultados. Si no son los que buscamos, buscaremos otra forma de hacerlo. Pero ese es el resultado de lo que hicimos. Ahora, aquí hacemos referencia a los resultados que nos estamos poniendo como objetivo. Son los resultados que deseamos. La fórmula siempre empieza por qué es lo que tú quieres. ¿Qué resultado estás buscando? No es el resultado que estás obteniendo, es el resultado que estás buscando. EP, energía potencial. Es nuestra potencialidad como humanos que algunos dirían que es ilimitada. Para aplicarla solo se necesita precisión en el asunto. Hay que definir qué, quién, cómo, dónde y cuándo, como un arquero que quiere que una flecha dé en el blanco. Hay que definir cuál es el blanco, qué, quién tirará la flecha, cómo se debe de tirar la flecha, dónde se debe de colocar el arquero y, por último, cuándo es el mejor momento. Conócete a ti mismo y entiende de una vez por todas de todo lo que eres capaz, que es muchísimo. CP, coeficiente de pasividad. Sin acción no hay resultados. Cuanto más pasivo, mayor coeficiente, menos resultados. La naturaleza, como diría Disraeli, siempre se pone del lado del que se mueve. Recuerda que no hay manera de conseguir que te toque la lotería sin haber comprado el billete primeramente. Tienes que hacer algo. En el mundo del futuro, decía Richard Bandler, hacer algo es mejor que no hacer nada. Porque hacer algo, si no da el resultado, nos permite aprender cómo no se consigue el resultado. Y aquí entra lo que nosotros llamamos procrastinación en castellano, que es una espantosa y pésima traducción del inglés. Pero bueno, ya lo utilizamos con cierta frecuencia, por lo menos en el mundo profesional y laboral. Procrastinar, que es dejar algo no hecho que queremos hacer, que sabemos que lo podemos hacer, que tenemos la oportunidad de hacerlo, pero es engorroso de alguna manera, entonces lo posponemos. No es posponer para un mejor momento, no es porque se me quitaron las ganas de hacerlo, no, es algo que sé que tengo que hacer, que puedo hacer, que tengo conmigo los recursos para hacerlo, pero me representa un engorro. Es dejar algo que tengo pendiente en este momento. Son muchas razones por las cuales yo mando al futuro lo que podría hacer en este momento. Inclusive puede ser una razón psicológica, puede ser tan sencillo como que estoy autosaboteando mi trabajo, estoy victimizándome y como no quiero conseguir internamente o inconscientemente el resultado, porque eso representaría para mi vida dejar de tener ciertas compensaciones, como por ejemplo lástima o cariño de los demás, entonces me detengo y no hago lo que tengo que hacer. Las razones pueden ser muchas, pero aquí es donde entra el coeficiente de pasividad. Y cuanto más alto sea, menos resultados. CNI, coeficiente negativo de identidad. Todas las cosas negativas que creemos acerca de nosotros mismos. Si no las eliminas, no hay posibilidad de éxito. Para modificar nuestras creencias personales, podemos hacernos una reingeniería en cualquier momento. Cambiar no es cuestión de capacidad, sino de motivación. El punto es, todo lo que creas negativo acerca de ti, de tus incapacidades, lo que los psicólogos sociales conocen como sentimiento de incapacidad, va a ser una especie de lastre, una especie de ancla que va a impedir que tú alcances los resultados que estás buscando. Así que cuanto más alto de nuevo sea tu coeficiente negativo de identidad, es decir, lo que piensas acerca de ti que no es bueno, eso va a impedir que alcances tus resultados. CNIE, coeficiente negativo de inteligencia emocional.
Necesitaremos inteligencia emocional para lograr nuestras metas, puesto que lo tendremos que lograr en conjunto con otros seres humanos y es la inteligencia emocional precisamente la que nos permite desarrollar relaciones extraordinarias. Un coeficiente negativo de inteligencia emocional es un obstáculo invencible que afortunadamente puede resolverse estudiando inteligencia emocional. Otra cosa que también va a ser importante es entender que a lo largo del proceso vamos a tener momentos en donde no nos vamos a sentir muy bien, en donde los reveses, en donde las dificultades, en donde las circunstancias nos pueden hacer sentir desmotivados. La inteligencia emocional también te provee de herramientas para dos cosas fundamentales. Una, conocerte a ti mismo, saber cómo te estás sintiendo, y dos, adaptar tus emociones a lo que tienes que hacer de una forma rapidísima, inmediata, porque lo bueno de la inteligencia emocional es que no estamos limitados a nuestras creencias, que podemos cambiar nuestras emociones a la velocidad de la luz, siempre y cuando sepamos cómo. Hombre, y si tienes un buen coach, mejor. CNET, coeficiente negativo espacio-temporal. Solo estando aquí y ahora podremos acceder a nuestros más importantes recursos, tanto internos como externos. Cuanto más nos evadimos de estas dos dimensiones, menos poder personal y menos resultados tendremos como consecuencia. Hay un movimiento llamado mindfulness que te puede ayudar en este sentido. Estar aquí y ahora es exactamente lo que te permite escoger qué herramientas usar, usarlas a plenitud y usar todo tu potencial para alcanzar los resultados que quieres obtener. De nuevo, los resultados que quieres obtener. Este video y todos los míos son para personas que no están conformes con el estilo de vida que tienen, no porque sea malo, sino porque saben que pueden hacerlo mejor. Y como decía Tony Robbins en aquella época, si tú puedes mejorar, entonces debes. ¿Quieres resultados en tu vida? Entonces, deja que tu enorme potencial se exprese más allá de tus sueños. Cumple con el propósito para el que fuimos creados, que es para la grandeza. Y aquí ya tienes la fórmula, porque si puedes mejorar en cualquier aspecto, entonces debes, y no por ti, sino por los demás seres humanos.